Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Osvaldo Villa. Los invito a que vean mi conferencia de carga inmediata con resultados estéticos. No se lo pierdan. Muchas gracias, Diana. Pues antes que nada, quisiera agradecer el apoyo de la compañía Neodent para el realizar esta conferencia, a la licenciada Claudia Espinosa, al ingeniero Andreas Müller. Y pues muchas gracias. Vamos a comenzar. Es una secuencia de conferencias las que vamos a realizar. Esta es la primera, que se titula Implantes de carga inmediata con resultados estéticos. ¿Qué debo saber? La mayoría de los pacientes, cuando llegan a nuestros consultorios, desea tratamientos mucho más rápidos y con una gran calidad. Hoy en día, con los avances de la tecnología, tenemos la posibilidad de ofrecer a nuestros pacientes una amplia gama de tratamientos con una seguridad impresionante. Vamos a empezar con lo que son las definiciones. Tenemos que carga inmediata es que los implantes dentales son conectados a la prótesis dentro de la primera semana subsecuente a la colocación del implante. La carga temprana es que los implantes son conectados a la prótesis entre la primera semana y 2 meses subsecuentes a la colocación del implante. Y lo que viene siendo la carga convencional. Los implantes dentales no son conectados para permitir el periodo de cicatrización por más de 2 meses después de la colocación. Esto lo podemos encontrar en el libro de ITI y en el reporte del consenso en el cuarto consenso del año 2004. Por otra parte, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es saber el tiempo ideal de la colocación del implante. Muchas veces los pacientes nos presionan al tratar de decirnos que la colocación del implante sea post extracción de su pieza dental. Pero se ha demostrado que es mucho mejor realizar una preservación de alvéolo
para que nosotros podamos realizar una cirugía con mucho mayor seguridad y con unos resultados mucho mejores. La colocación temprana de un implante pues sigue siendo la alternativa, la mejor alternativa hasta el momento. Esto lo podemos dividir en 4 tipos. La primera sería la colocación del implante inmediatamente después de la extracción del diente. El tipo número 2 sería cuando se completa perfectamente la cobertura del tejido blando sobre el alvéolo. Esto es más o menos entre 4 y 8 semanas. El tipo 3 es utilizar algún tipo de injerto, una preservación de alvéolo, que esto básicamente es entre 12 y 16 semanas. Y el tipo 4 es cuando está el alvéolo totalmente cicatrizado, que esto es un poco más de 16 semanas. Una opción que es muy buena, que el Dr. Busser lo publicó en el 2013, fue la colocación del implante un mes después de la extracción, en conjunto con algún tipo de injerto y membrana de colágeno. Esa sería la mejor alternativa hasta el momento. Tenemos que ver los factores principales a tomar en cuenta en la carga inmediata. Tenemos factores anatómicos como son el biotipo gingival, anchura de tablas vestibulares, anchura del tejido blando, falta de densidad de herida. En la cuestión del implante tenemos que ver el diseño, la macro y la microestructura. Lo que es la superficie son las propiedades que nos dan los fabricantes. El tipo de conexión, ya que existen diferentes tipos de conexiones: conexión externa, conexión interna, conexión conomorse, etc. Lo que es el concepto de cambio de plataforma o platform switch. En la situación de los factores quirúrgicos tenemos que ver perfectamente lo que es la posición 3D del implante. Si realizamos una cirugía con o sin colgajo, aumento de tejido blando y duro, si realizamos compresión ósea y la técnica de extracción que vamos a realizar. Las condiciones del paciente también son muy importantes. Las expectativas del paciente, que la mayoría de los pacientes que llegan a nuestros consultorios tienen una expectativa muy alta de tratamiento. La higiene del paciente, el tabaquismo y el mantenimiento. Otros factores importantes son los factores protésicos. Yo pienso que los factores protésicos son los que llevan más carga en la parte de lo que es carga inmediata, ya que tenemos que ver el pilar. El pilar, tenemos que saber que el pilar final necesita un diseño especial, un material, necesitamos un biomaterial que sea adecuado para el tejido blando. La superficie, la descontaminación de la superficie y el tipo de conexión de este pilar. El pilar provisional debe ser también muy importante. Yo lo que les recomiendo es utilizar pilares de titanio para realizar provisionalizaciones, pilares ya prefabricados, ya con los contornos ya muy bien definidos. La provisionalización inmediata es súper importante para que nosotros podamos conformar el tejido periimplantario. Utilizar perfiles sumergidos, utilizar el perfil de emergencia correctamente, la anatomía de la restauración. Otro punto importante es el exceso de cemento. Hay que tener mucho cuidado en retirar perfectamente todo el cemento que queda en la base de la restauración, y el tipo de retención puede ser cementada o atornillada. La oclusión y verificar que no tengamos una carga excesiva en la restauración. A mí me gusta hacer un plan de trabajo para cada paciente es diferente. En este momento nos vamos a ir por la vía de los pacientes con implantes unitarios. Vamos a ver lo que es el plan de trabajo. Tenemos 7 puntos importantes. Lo que es el diagnóstico, plan de tratamiento y evaluación de riesgo sería lo principal. Si no tenemos un diagnóstico adecuado, nosotros podemos fracasar en el tratamiento. El número 2 es la colocación del implante en una posición tridimensional ideal. Eso es súper importante. El volumen y arquitectura de calidad del tejido duro.
tejido blando, que sea estable, que sea grueso en la zona transmucosa. Necesitamos un pilar personalizado biológicamente. Esto puede ser colocado temprano o inmediatamente. Un provisional perfecto para acondicionar el tejido blando. Y finalmente un pilar cóncavo con base de circonia o una corona atornillada. En el primer punto vamos a ver lo que son los factores de riesgo del paciente. El paciente llega a nuestros consultorios, tenemos que hacer una serie fotográfica, es muy importante, radiografías, una inspección visual 3D, hacer la historia clínica, verificar perfectamente cuáles son las expectativas del paciente. Y algo muy importante que no tenemos que dejar atrás y siempre hacerlo es la utilización de la tomografía. ¿Por qué? Porque la tomografía nos da una perspectiva en tercera dimensión. Las radiografías solamente nos dan 2 dimensiones. En cambio, lo que es la tomografía nosotros podemos analizar perfectamente en tres dimensiones y hacer cortes sagitales, donde nosotros podemos medir perfectamente las zonas que nos interesan. En este caso, la anchura del hueso residual y la altura. En el caso de tener alguna pieza dental, podemos ver lo que es la tabla vestibular, la posición de la raíz. Podemos ver si es una tabla vestibular ancha o es una tabla vestibular delgada. Existe una clasificación de Ellen de la Universidad de Nueva York, donde hace 3 clasificaciones sobre la parte vestibular de los dientes. La clasificación 1 es cuando tenemos completo el tejido blando y el tejido duro en las posiciones adecuadas. La clase número 2 es cuando tenemos el tejido blando en su posición, pero el tejido duro lo tenemos con una dehiscencia o alguna fenestración. Y la clasificación número 3 es donde el tejido blando y el tejido duro tenemos deficiencia de los dos. Hay una técnica muy fácil de utilizar para que nosotros podamos medir perfectamente la tabla vestibular. Se utilizan retractores de plástico como los que se utilizan para tomar las fotografías intraorales en el paciente para retraer los labios. Se realiza la tomografía y nosotros podemos medir perfectamente la tabla vestibular del paciente, ya que nosotros estamos retirando el tejido blando de los labios y así ya no se interpone en lo que es nuestro corte. Esta es una técnica de un brasileño. Este es el artículo donde lo publicó en el 2008, que es muy útil para nosotros. Otro punto muy importante es el biotipo gingival. Nosotros tenemos 3 biotipos gingivales, que es delgado, medio y grueso. Para nosotros el ideal sería un biotipo gingival grueso, ya que nos da mucho mejor seguridad para la colocación de los implantes, la parte del manejo del tejido blando. Y aparte, cuando nosotros tenemos un biotipo gingival grueso, la forma de nuestros dientes es cuadrada. En cambio, si es un biotipo gingival delgado, los dientes siempre son triangulares, con muchos triángulos. Es muy complicado realizar el tratamiento en la zona estética. Vamos a ver lo que es la colocación del implante en una posición tridimensional. Pero antes de eso, vamos a hacer una pequeña revisión sobre lo que es el tipo de hueso. Nosotros manejamos 4 tipos de hueso. El tipo 1 y 2 se encuentra en la zona inferior anterior, el tipo 2 y 3 en la parte mandibular posterior, al igual que superior anterior, y el tipo 3 y 4 lo encontramos en la zona posterior superior. Esta clasificación es de Ledcom-Isarf, esto lo publicaron en 1985. Bueno, el tipo 1 y 2, este tipo de hueso es más cortical, tenemos mayor respuesta biológica por tener mayor hueso cortical, tenemos mayor chance de calentamiento, es necesario irrigar muchísimo en estos casos, y tenemos también menor oportunidad de estabilidad mecánica.
mayor estabilidad de estabilidad mecánica. En el tipo 3 y 4 tenemos todo lo contrario, menor estrés, tenemos mayor respuesta biológica, tenemos menos chance de calentamiento y también tenemos menos posibilidad de estabilidad mecánica, ya que el hueso es medular y no es tan duro. Aquí tenemos el tipo 3 y el tipo 4. Esta es la zona anterior superior. Vemos no tiene mucha cortical y es muy trabeculado. Y en el tipo 4, que es la zona posterior superior, tenemos unas trabéculas más espaciadas. ¿Qué factores determinan el éxito longitudinal de los implantes? Bueno, serían lo que es la estabilidad primaria y la estabilidad secundaria. La estabilidad primaria es la estabilidad que nosotros ganamos en el momento de la instalación del implante en la cirugía. Eso nos lo da en newton sobre centímetro cuadrado. Y la estabilidad secundaria sería la capacidad de un implante en quedarse en la posición estable después del periodo de osteointegración. Esto sería el resultado de una segunda formación ósea, más o menos de las 8 a las 10 semanas. ¿Qué valores de carga son los que nosotros necesitamos para realizar una carga inmediata? Bueno, diferentes autores nos han mencionado que un torque entre 32 y 45 newtons sobre centímetro cuadrado es el adecuado para que nosotros podamos cargar nuestros implantes el día de la cirugía. Un promedio sería 35 newtons sobre centímetro cuadrado. Nosotros recomendamos entre 32, 35, 40. Es un excelente torque y estabilidad primaria para que nosotros podamos colocar nuestra restauración. Vamos a ver un poco de lo que es la bioingeniería de los implantes dentales. La casa Neodent tiene una amplia gama de implantes donde nos proveen desde conexiones externas, conexiones internas, implantes cortos, cigomáticos, cónicos, con paredes paralelas. Vamos a ver lo que son, de acuerdo a su diseño, vamos a ver lo que es el largo del implante, el ancho del implante, lo que es el ancho de la plataforma. Ahora, ¿qué implante es el adecuado para una carga inmediata? La casa Neodent, para mí, tiene dos o tres implantes que son perfectos para lo que es carga inmediata, como son el implante Titamax EX. EX es porque es un implante que nos sirve para expansión. Aquí lo que nosotros buscamos es una estabilidad primaria muy buena en un tipo de hueso 3 y 4. En este implante, por ejemplo, si es un implante de 3,75 o 4 milímetros, la última fresa va a ser la fresa de 2,8 y el implante va a hacer todo lo demás. Va a perforar y va a compactar el hueso en sus paredes. Tenemos el implante Titamax cortical, que este está indicado para la zona inferior, donde tenemos hueso cortical, que es tipo 1 y 2. Este es un implante de paredes paralelas con un ápice cortante, autorroscante. Este no se recomienda para lo que es una situación de un anterior superior post-extracción. El implante que a mí mejor me ha resultado es el implante Drive Conomorse. Aquí nos dan un eslogan que es un nuevo concepto de estabilidad primaria, ya que este implante nos provee de muchas cosas. Tenemos un implante con un cuerpo cónico, tenemos un mayor corte en el ápice, tenemos un índex protésico hexagonal en la base de la conexión. En la parte del cuello tenemos conicidad cervical reducida, esto es para la tensión compresiva del hueso. Y tenemos lo que es el concepto de cambio de plataforma, que esto nos provee de una manutención del hueso cervical y que los tejidos blandos no sufran ningún problema. Aparte que tenemos una conexión Conomorse, que esta conexión tenemos un sellado bacteriano perfecto. Eso quiere decir que no entran las bacterias en la conexión, no existe un gap entre el implante y el pilar, y esto nos va a proveer una mayor
una mayor supervivencia del implante a largo plazo. Aquí tenemos el procedimiento técnico de la colocación del implante. Este implante Drive con Morse. Se inician, se utilizan 4 fresas, una fresa de lanza, una fresa de 2 milímetros y 2 fresas cónicas al final, una de 3.5 y una de 4.3. Es muy sencillo la colocación de este implante, y la colocación lo podemos hacer manual o con la pieza de mano. Yo les recomiendo utilizar la pieza de mano en un principio para iniciar la inserción del implante, y cuando lleguemos nosotros a la mitad de la inserción lo hagamos manualmente con la matraca. Así nosotros podemos tener un control digital de lo que es la inserción del implante y podamos estar seguros de que el implante ha tenido un torque muy bueno. Vamos a ver un video. Vamos a ver lo que son. Este es un video de la compañía Neodent, son de los que nos proveen para la parte de enseñanza. Aquí viene perfectamente lo que es la secuencia de fresado, donde solo se utilizan 4 fresas. En la cuestión de procedimientos post-extracción, lo que nosotros les sugerimos es realizar un nuevo nicho implantario en la parte del hueso palatino, ya que nosotros tenemos que dejar la parte vestibular reforzada con algún tipo de injerto. Se realiza la secuencia de fresado con las fresas cónicas, solamente se utilizan 4, una fresa de lanza, una fresa de 2, fresa de 3.5 y una fresa de 4.3 cónicas. Aquí tenemos para instalar el implante con la pieza de mano. Tenemos 3 líneas que es milimetrada. Esa es una guía para que nosotros podamos colocar el implante por debajo de la cresta ósea. Lo que nosotros les sugerimos es la colocación del implante, la primera etapa con la pieza de mano, y posteriormente hacerlo de forma manual con la matraca. Así nosotros podemos tener un control digital y podemos sentir perfectamente la inserción del implante. Es muy importante este implante. Hay que hacer la inserción, después colocar la reversa, sacarlo una vuelta y posteriormente ya lo podemos meter totalmente. Tenemos unas líneas aquí, son las líneas que van acá, y aquí tenemos unos puntos guía, ya que el implante, si tiene el hexágono, tenemos implantes con un índice hexagonal en el interior o sin este índice hexagonal. Este punto nos indica que una pared nos va a quedar del lado vestibular. Si nosotros queremos rehabilitar con aditamentos protésicos con este índice, es importante que este punto lo dejemos hacia vestibular para que nuestro aditamento baje perfectamente. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿los pacientes se deben de adaptar a los implantes? ¿O los implantes se deben de adaptar a los pacientes? De la filosofía de Neodent que me gusta mucho es que nosotros podemos seleccionar implantes para cada situación ósea del paciente, para cada situación mecánica, de carga, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, en tipo 1 y 2 óseo, tenemos el implante, que son implantes con paredes paralelas, con ápices muy agresivos, cortantes, autotaladrantes, y en la parte de hueso tipo 3 y 4, que es una parte complicada en la estabilidad primaria, tenemos implantes cónicos. Todos son cónicos, no son para compactación ósea, que son estos dos, y este es un implante que también es autotaladrante y se dirige perfectamente hacia donde nosotros lo enviemos. Vamos a ver un estudio del doctor Joseph Kahn de la Universidad de Loma Linda, donde ve el efecto de la morfología del implante durante la estabilidad rotacional en una cirugía de colocación inmediata en zona estética.
Él hizo estudios en 5 tipos de implantes. Tenemos 2 que son cónicos y otros 3 que son de paredes paralelas. Bueno, el resultado que nos dio es que los implantes que son cónicos, que en este caso eran de Nobel, nos da una inestabilidad del 0%, es decir, que son estables en un 100%. En cambio, los implantes que son de paredes paralelas nos dieron resultados negativos, donde tenemos en el implante de Astra tenemos 42% de inestabilidad, que es el que salió con mayor afectación. Tenemos el implante de 3i con un 10% y el implante ITI Bone Level con un 14%. Estos implantes, a pesar de no ser cónicos, tienen una muy aceptable estabilidad. La colocación del implante en una posición tridimensional, vamos a ver este ejemplo, esto es de Belzer y colaboradores en 1998, donde nos indican la posición tridimensional de los implantes. Esta es una posición donde tenemos la zona interproximal del diente con la plataforma del implante, que nosotros necesitamos 1.5 milímetros. Esta es la zona de confort y peligro en una dirección mesiodistal. También tenemos lo que son en apico coronal. Lo que nos dicen es la posición ideal sería de nuestro margen libre de la encía, 3 milímetros por debajo de esta línea se debe de colocar la plataforma del implante. El otro punto es la situación de zonas de confort orofacial, donde también tenemos de 1 milímetro a 2, en esta parte de aquí. La plataforma se debe colocar en esta zona verde, antes de llegar al punto más alto del perfil de emergencia. Otra posición importante es la posición transversal. Esto es muy importante porque esto nos va a definir la posición de nuestra chimenea y va a ser decisivo en la situación de decidir. En resumen, tenemos que entre implante y diente necesitamos 2 milímetros, del borde libre de la encía a la plataforma del implante 3 milímetros y de la plataforma del implante a la zona donde termina perfil de emergencia necesitamos 2 milímetros. Esto lo dijo Saudoni y Toati en 1999. Vamos a ver lo que es el número 3, que sería volumen y arquitectura de calidad en tejido duro. Normalmente cuando el tejido blando nos va a decir cómo es el tejido duro, es decir, si nosotros tenemos un biotipo gingival delgado, nosotros vamos a tener tablas vestibulares también delgadas con dehiscencias, fenestraciones, etc. Aquí tenemos el corte tomográfico, por eso es muy importante hacer una tomografía para que nosotros podamos medir perfectamente y decidir en qué posición podemos colocar nuestros implantes. Existe una clasificación del Dr. Kahn de la Universidad de Loma Linda de la posición de la raíz en un plano sagital. Este es un estudio que hizo en dientes anteriores superiores para la colocación de implantes inmediatos. Existe la clasificación 1, donde la raíz está en íntima posición con la tabla vestibular. La clasificación número 2, que está básicamente en el centro. La clasificación número 3, donde la raíz está con íntima unión con la tabla palatina. Y la clasificación 4, donde las dos tablas están muy colapsadas. Bueno, y el resultado es de que el tipo 1 está en un 40% de la población, el tipo 2 en un 14%, el tipo 3 en un 1% y el tipo 4 en un 45%. Desafortunadamente la posición número 3 sería la posición ideal para nosotros, para la implantación, pero la clasificación número 1 también nos puede servir para realizar una implantación mucho más segura en la parte del
el hueso palatino. ¿Qué diámetro del implante es el ideal? Cuando nosotros tenemos un paciente, tenemos 9 milímetros mesiodistal, tenemos 6 milímetros más o menos de las partes donde empieza el implante, de donde empieza el diente, en la parte vestibular y en la parte palatina. Hay un estudio de Ash del 1974 donde mide los centrales en la parte del cuello, donde nos da entre 6 y 7 milímetros, los laterales 5 y los caninos 7. Esto nos da una pauta para que nosotros podamos decidir qué tipo de implante vamos a colocar. Esto sería, pues, en la mayoría de los casos. Algo importante que podríamos hacer es, si es un tratamiento post-extracción, es medir lo que es el alvéolo y sobre eso decidir qué tipo de implante podemos colocar. Yo, muy personalmente, a mí me gusta utilizar implantes de 4, 4.3 en la parte de los incisivos centrales, que es una muy buena medida que nos da buenos resultados. Otro análisis que es importante saber es la dimensión de la tabla vestibular. Hay un estudio del Dr. Sanz donde realizan mediciones de la tabla vestibular y la tabla palatina, donde obtenemos resultados que nos dan 0.5 milímetros en el 40.9% de los casos y solamente el 5.4% de la población presentó 2 milímetros de ancho, que esto sería como lo ideal. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es importante realizar, número 1, una implantación mucho más hacia palatino. Número 2, tener en cuenta realizar lo que son injertos de tejido duro y tejido blando para que nosotros podamos obtener una rehabilitación mucho mejor. El relleno de los gaps, hay algunos autores que nos mencionan que no es importante, que no pasa nada si no colocamos algún tipo de injertos, pero la mayoría de los estudios nos indican que sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos alteraciones en el tejido duro después de una colocación de un implante. Si nosotros no colocamos ningún tipo de relleno óseo, injerto, etc., nosotros tenemos una pérdida significativa. Si nosotros hacemos un protocolo estándar, tenemos una pérdida del 0.6 a 1.2 milímetros en el primer año. Y si nosotros hacemos una restauración inmediata, del 0.5 a 1.4 en el primer año. Es por eso que es importante realizar injertos en estas zonas para que nosotros podamos darle mayor vida y tengamos una estructura tridimensional mucho mejor en nuestros tejidos blandos. Aquí tenemos lo que es la reducción bucal, tenemos un 56% si no realizamos ningún tipo de injertos. Y en la reducción palatina tenemos un 30%, es decir, la parte vestibular siempre tiene una mayor retracción que la parte palatina. ¿Esto por qué? Bueno, la tabla vestibular está formada por hueso fasciculado, la cual no tiene función después de la extracción y por ende, finalmente será reabsorbido y desaparecerá. Esto es por falta de fibras de Sharpey. Eso es principalmente la causa por qué la tabla vestibular se pierde. Ahora, en los primeros 6 meses, el 40% de la altura alveolar se pierde y el 60% de la anchura ósea. Esto lo dijo Iriñakis en un estudio que hizo muy completo. Otra parte muy importante es el hueso interproximal. El nivel de hueso interproximal es la llave del éxito para la preservación de las papilas. Tarnot en el 92 hizo un estudio donde mide el punto interproximal de los dientes con la cresta ósea y nos dio un porcentaje de 5 milímetros, donde nosotros podemos obtener un relleno perfecto de la papila en ese espacio. Si nosotros tenemos 6 o más, se nos va a formar el famoso triángulo negro.
En este caso, con los implantes Conomorce, nosotros podemos preservar perfectamente esta cresta ósea, ya que el cambio de plataforma nos provee esa cualidad. Y aquí tenemos lo que es la corona atornillada en el día 1 de la rehabilitación, con unas papilas muy bien conservadas, un perfecto contorno. Aquí tenemos el día del inicio del tratamiento, se coloca un implante, injerto óseo, día 1 y seguimiento a 1 año. Aquí es importante ver este paciente después de 1 año de la colocación de la corona, pues observamos que tenemos problemas en las coronas sobredientes. Tenemos inflamación, tenemos diversos problemas. De hecho, en la parte entre el central y el lateral ya tenemos un pequeño espacio negro. Pero ¿qué sucede en la parte donde está el implante? Pues esa parte no tenemos ningún problema. Y de hecho tenemos la parte de la papila interdental en una excelente condición. Esto puede ser por dos cosas. El implante, que es un implante de Conomorce, donde nos provee una conexión 100% segura, donde no van a entrar las bacterias, y eso nos provee que el tejido blando no tenga recesiones, no se suba, no se pierda. Esa es una parte importantísima sobre estos implantes. Ahora vamos a ver el tejido blando. Necesitamos un tejido blando estable y grueso en la zona transmucosa, eso es muy importante. El paciente que vimos anteriormente, lo vamos a estar viendo en los demás casos, para irles demostrando todas las cualidades de estos implantes. ¿Qué es lo importante? Nosotros, para obtener una mucho mejor resultado tridimensional, es importante nosotros colocar injertos de tejido conectivo, que esto nos ha dado unos resultados muy buenos. Aquí tenemos un estudio de Kahn también sobre los injertos de tejido conectivo en zona estética, donde obtenemos resultados muy buenos. Nosotros podemos obtener tejido conectivo del paladar y de la zona retromolar. Diferentes autores ya nos dan su punto de vista. Algunos dicen que es mucho mejor retromolar, otros dicen que la zona del paladar. Aquí tenemos este caso donde hay que realizarle la colocación de un implante, y tenemos aquí un pequeño defecto en arquitectura gingival, que esto a largo plazo pues nos puede dar problemas en la parte de la colocación de la prótesis. Aquí tenemos la radiografía. Tenemos, muy importante, el hueso interproximal está muy bien, y esto nos va a proveer que las papilas se formen perfectamente. Aquí tenemos después del injerto, hicimos un injerto de dermis acelular. La dermis acelular es un injerto de cadáver, y aquí tenemos el resultado. Tenemos perfectamente el tejido después de 1 mes, y podemos observar perfectamente la zona injertada que está en salud, y esto nos va a proveer una arquitectura en 3D muy muy buena para la parte de la integración con la prótesis. El punto número 5 es el pilar personalizado biológicamente. Este lo podemos colocar ya sea inmediato o temprano. Eso significa que se puede colocar el día de la cirugía, o se puede colocar al mes o a los 2 meses de transcurrida la cirugía. En el caso de los pilares del sistema Neoden Conomorce, tenemos este pilar anatómico que está especialmente diseñado para Conomorce y para zonas de centrales y laterales. Es un pilar que nos provee de unas cualidades muy buenas. Algo importante también es si realizamos algún tipo de cirugía de aumento óseo, hay que realizar incisiones donde nosotros no involucremos las papilas, con preservación de papilas.
Esto nos va a proveer que en el futuro nosotros podamos formar perfectamente esto. Cuando nosotros quitamos los provisionales, pues observamos perfectamente las papilas muy bien definidas. Todo esto es trabajo de un provisional, aunado a un diseño de implante muy bueno y la utilización de pilares personalizados. Aquí tenemos la vista radiográfica, donde tenemos nuestro implante con Morse, tenemos nuestro cambio de plataforma con nuestro pilar, con este pilar anatómico. Este pilar lo utilizamos como provisional durante el tiempo de cicatrización. Después de 3 meses de cicatrización lo quitamos y realizamos la impresión definitiva. ¿La restauración provisional es necesaria? Esa es la pregunta. Bueno, pues la respuesta es sí, sí es necesaria. Si nosotros necesitamos formar perfectamente nuestra zona periimplantar, es importante colocar provisionales tempranamente. Eso puede ser el día de la cirugía o después de la cicatrización de los implantes. Estos provisionales nos van a dar perfectamente la forma de nuestros perfiles de emergencia para que nosotros podamos transferirlos al laboratorio perfectamente. Aquí vemos, en este lado tenemos solamente los tornillos de cicatrización, donde no está definido perfectamente el perfil de emergencia, y aquí en este caso tenemos, colocamos provisionales atornillados, donde hacíamos secuencialmente aumentos de material para que nosotros pudiéramos obtener esta forma del perfil de emergencia y así nosotros obtener una papila y obtener una mejor integración con los tejidos. Aquí en este caso también se realizó provisionalización y ya que se entrega la prótesis, nosotros ya tenemos todo el tejido blando perfectamente formado. El manejo de provisionales. Los conceptos actuales, ¿cuáles son? Bueno, vamos a ver que tenemos, este es del libro de Francisco Teixeira, donde nos manejan la parte que es el contorno crítico y la parte del contorno subcrítico. Estos son conceptos nuevos que no se habían tocado hasta hace muy poco tiempo. El contorno crítico es el contorno que va 1 milímetro inmediatamente debajo del margen gingival. Este contorno, cuando es modificado, puede desplazar hacia apical el margen gingival. La parte del contorno subcrítico, que es la parte de donde está conectado el implante hasta el contorno crítico. Cuando este es manejado correctamente, este contorno puede crear volumen de tejido blando, cóncavo. Una vez creado este volumen puede ser desplazado donde sea necesario. Esto se hace con los provisionales. Pero si nosotros utilizamos ya un pilar anatómico, bueno, pues estos pilares ya tienen esta forma. Como lo vemos aquí en la ilustración, tenemos el contorno subcrítico perfectamente cóncavo y el contorno crítico, que viene exactamente debajo de 1 milímetro del margen gingival. Aquí tenemos el pilar anatómico para un provisional atornillado. Este es otro caso, igual es un paciente post-extracción inmediato. Se elimina el pilar, se vuelve a tallar, se conforma nuevamente. Aquí ya el implante ya está integrado, ya está cicatrizado, pero lo que vamos a hacer es hacer un provisional atornillado, porque en un principio este paciente tenía un provisional cementado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es utilizar un índex de silicón con Protem. Y aquí tenemos los contornos. El contorno subcrítico en esta parte y lo que es el contorno crítico. Y tenemos aquí el pulido del provisional al alto brillo. Aquí tenemos el provisional in situ para que nos dé una mayor cobertura de lo que es el tejido blando, que lo que nosotros queremos obtener es
cerrar perfectamente este pequeño triángulo. Y por último vamos a ver lo que es el pilar cóncavo con base de circonia o corona atornillada. Aquí tenemos el pilar. Lo que nosotros recomendamos para zona estética es realizar bases metálicas con abutments de circonia o de IMAX. Hoy en día también se pueden realizar perfectamente. Es muy importante realizar esta concavidad porque es la zona subcrítica, como vemos acá. Esta concavidad es muy importante para que el tejido blando se adoce perfectamente y no tenga una migración hacia apical. Nosotros vamos a obtener aquí un tejido blando de mayor grosor y eso nos va a permitir que no tenga translucidez con cualquier tipo de aditamento. En la parte de lo que es la prótesis, existen prótesis cementadas o retenidas por un tornillo o atornilladas. ¿Cuál es mejor? Pues para mi punto de vista es mucho mejor una prótesis atornillada, ya que nosotros podemos recuperarla perfectamente. Tenemos mucho control sobre esa prótesis. Lo que tenemos aquí que tomar en cuenta es la posición del implante. Si nuestro axis del implante es a 15 grados, podemos colocar perfectamente, si son menores de 15 grados, podemos colocar perfectamente prótesis atornilladas. Y si es mayor a 15 grados, es necesario colocar prótesis cementadas para que la chimenea no nos quede de esta forma. Porque aquí, en este caso, por ejemplo, la prótesis final fue una prótesis cementada porque nuestra chimenea nos quedaba en la parte vestibular. Es importante la selección del aditamento. La posición transversal va a ser la que nos va a definir en realidad si nosotros utilizamos una restauración cementada o una restauración atornillada. ¿Esto por qué? Porque la posición del implante nos va a definir la salida de la chimenea. En este caso, el lado de la izquierda, el implante está colocado más hacia palatino y esto nos va a proveer y nos va a facilitar la colocación de una corona atornillada sin que la chimenea tenga un acceso por la cara vestibular. Y en el caso de la derecha, el implante nos quedó un poco más hacia vestibular y aquí no nos permite realizar una corona atornillada. Aquí lo que tenemos que hacer es colocar un aditamento angulado y posteriormente una corona cementada. Aquí tenemos el caso de la corona atornillada y lo que es la corona cementada. Ahora vamos a ver unos videos. Bueno, aquí hacemos la extracción atraumática. Utilizamos una legra de Allen de 2 milímetros. Estos procedimientos los realizamos con microscopio. Y así como ustedes lo ven en la pantalla, es así como nosotros lo vemos. Tenemos diferentes magnificaciones. Realizamos fresado a baja velocidad. Básicamente utilizamos no más de 200 revoluciones por minuto. Checamos la posición tridimensional del implante y hacemos la colocación de nuestro implante. Aquí lo hacemos de forma manual y después utilizamos lo que es la matraca para obtener nuestro torque adecuado. Perdón, lo vamos a volver a colocar. Tenemos un error. Bueno, colocamos el
el implante nuevamente. Se le da torque. La estabilidad primaria es muy importante para que nosotros podamos decidir si realizamos la provisionalización o la carga inmediata. Aquí obtuvimos 45 newtons, está perfecto. Colocamos nuestro pilar de titanio. Lo tallamos de tal forma que nos pueda servir perfectamente para colocar la prótesis provisional. Damos un torque al aditamento de 15 newtons, colocamos teflón y probamos lo que es la corona. Esta corona es la misma que traía el paciente. Lo que hicimos fue que la abocardamos y la acondicionamos. Aquí tenemos a los 3 meses el manejo del tejido blando, la colocación de nuestro abutment de circonia con base de metal y la colocación de 2 coronas de disilicato de litio perfectamente integrado. Vamos a ver el siguiente video. Este es un paciente que llegó con un traumatismo, se realizó tratamiento de endodoncia, se revisó la tomografía y bueno, era imposible ya poder rehabilitar ese diente. En la radiografía no se ve la fractura tan hacia apical, pero si lo estaba, en la tomografía lo pudimos corroborar. Hacemos una sindesmotomía, eliminamos todas las fibras para que nosotros podamos extraer el diente y ahí podemos ver perfectamente en qué sentido estaba la fractura. Empezamos el nuevo nicho implantario. Como les comenté, hay que hacerlo siempre más hacia palatino, hay que recargarnos hacia el hueso palatino. Empezamos con fresa de lanza, después utilizamos fresa 8 con muy baja velocidad. Aquí estamos utilizando velocidades de 100, 150 revoluciones por minuto con irrigación externa. Hacemos la medición de nuestro nuevo nicho implantario. Ya habíamos hecho la selección del implante con la tomografía. Aquí checamos lo que es la posición tridimensional. Vemos la posición mesiodistal, que está muy bien. La posición orofacial, que también está perfecto. Lo único que nos faltaría sería la posición apicocoronal, pero eso ya lo vamos a ver con el implante. Aquí utilizamos un implante con Morse Drive 43×13. Aquí lo colocamos todo el implante con la pieza de mano. El motor nos indica que lo bajamos a 45 newtons. Está perfecto. Y seguimos los puntos para poder colocar el pilar. Aquí vemos la posición 3D del implante, que está correcta. Tenemos aquí perfecta visibilidad de lo que es la tabla. Ahí la tenemos. La tabla vestibular. Tenemos un gap de aproximadamente 1 milímetro, que posteriormente lo vamos a rellenar con un relleno óseo de lenta absorción. Y hacemos la selección de nuestro pilar. Utilizamos un pilar anatómico. Es un cono Morse Exact. Exact significa que tiene un hexágono en la base. Utilizamos 1.5 milímetros transmucoso. Este paciente tiene un biotipo gingival muy delgado. Es muy importante realizar el injerto óseo y, si es posible, hacer un injerto de tejido conectivo para mejorar nuestra parte protésica. Aquí colocamos un provisional hecho de Protem, de resina bisacrílica. Lo pulimos un poco. Aquí decidimos hacerlo cementado y, ya que estuviera el implante integrado, lo íbamos a cambiar a atornillado para manejar perfectamente todo el tejido blando. Se pule muy bien, se checa oclusión y se cementa con cemento temporal. Tenemos la radiografía postoperatoria. Tenemos aquí un espacio que no pudimos rellenar con el injerto. Se rellenó en la mayoría en la parte vestibular. Aquí tenemos 4 semanas después.
Tenemos un poco de inflamación aún. Esto fue provocado por el cemento que no lo logramos eliminar perfectamente. Aquí tuvimos una osteointegración en la semana número 7. Eso es muy bueno. Y aquí hacemos el provisional atornillado. Esta es la secuencia que les mostré hace un ratito. Aquí tenemos cómo sale. Lo pulimos perfectamente. Le hacemos la chimenea y lo atornillamos y lo dejamos en el paciente 2 o 3 meses para que nuestras papilas y todo nuestro tejido se vaya acomodando. Aquí tenemos todavía un espacio oscuro que lo tenemos que manejar perfectamente. Y aquí tenemos el paciente día 1, el día de la colocación de la corona, y el control a 1 año. Bueno, aquí el paciente muestra una pésima higiene, pero la parte del implante pues se ha mantenido bastante bien, la parte de las papilas, no hemos tenido recesión hacia apical y pues el paciente no nos dice que tenga ninguna molestia, que todo está muy bien, que lo siente perfecto, que no se le mueve, que está todo perfecto. Bueno, ahora vamos a ver las recomendaciones. Las recomendaciones para esto es que la carga y la restauración inmediata deben ser usadas cuando tenemos una adecuada longitud del implante, es decir, menos de 8 milímetros y de diámetro 4 milímetros por lo menos. Y solo si el implante logra una buena estabilidad primaria, que esto ya lo habíamos definido, que era cuando obtenemos 32, 35, 40, 45 newtons. Número 2 sería la restauración debe estar libre de oclusión céntrica y durante movimientos mandibulares excursivos. Debe estar libre de cualquier tipo de contacto oclusal. Número 3, cuando obtenemos 32 newtons sobre centímetro cuadrado, como mínimo en la instalación del implante. Número 4, la restauración no debe ser removida durante el periodo de cicatrización, que es aproximadamente 6 semanas. Las restauraciones atornilladas son más recomendadas que las cementadas y la restauración y carga inmediata deben ser usadas solo cuando el volumen óseo es cercano al ideal. Cuando tenemos colapso o un volumen disminuido hay que realizar regeneraciones óseas guiadas de preferencia. Y como conclusiones tenemos las conclusiones las tomamos de una revisión bibliográfica que realizó Urs Belzer en el año 2009, donde analizó 29 artículos, donde analizó lo que son las restauraciones inmediatas o convencionales cargadas sobre implantes en zona estética. Esto revela un índice de sobrevivencia del 97.3% después de 1 año. Esto está basado en 10 estudios de corte prospectivos y series de casos, con un periodo de entre 1 año y no más de 5 años de observación. Y sin embargo, cuando los implantes fueron colocados inmediatamente después de la extracción, con una restauración inmediata y carga oclusal, el índice de supervivencia cae aproximadamente un 10%. Esto lo dicen 4 estudios. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es importante, si hacemos carga inmediata, número 1, el control del torque, número 2, provisionalización, número 3, no contactos oclusales, y número 4, no tocar las restauraciones, para que nosotros podamos obtener un resultado adecuado. Bueno, pues esto sería todo. Pues muchas gracias por su atención. Si tienen algunas preguntas, pues vamos a comenzar con la sesión de preguntas para que ustedes me externen lo que piensan.